les damos de nueva cuenta la bienvenida Para No Olvidar. Hoy haremos un repaso histórico sobre la importancia de las distintas lenguas indígenas, las lenguas originarias de nuestro país. Y es que México es uno de los países con mayor diversidad en este sentido. Tenemos 68 lenguas originarias pertenecientes a 11 familias lingüísticas y de ahí se derivan 360 variantes. Con esto estamos arrancando para poder plantear desde la visión histórica cuál es la importancia de las diversidades de las lenguas en nuestro país. Y pues para ello estoy acá con las mega historiadoras. ¿Cómo están? Súper bien. Bien, bien, gracias. Todo bien. Cool. ¿Quién arranca? Bueno, pues a mí me gustaría decir que la diversidad lingüística es sumamente importante, ¿no? En cualquier país, ¿no? Creo que es algo sumamente valioso porque pensar en la lengua es pensar en cómo construimos el mundo, ¿no? En cómo nos ubicamos en él, en cómo nos situamos en él y sobre todo en el caso mexicano, que ha vivido procesos en los que se ha visto, ¿no? La restricción de la práctica, de la enseñanza, de la transmisión entre familias, de esta herencia, ¿no? Pues es sumamente importante conservar. Sí, además eso que dices es bien lindo porque lo que nos habla en términos históricos es de que México, si tiene esta diversidad que ya describiste, es porque ha habido mucha resistencia. Ha habido resistencia de los pueblos originarios, pero también políticas, que ahora ya las revisaremos un poco, son complejas y durante muchísimos siglos nos hablan de procesos históricos que, por ejemplo, no se vivieron en el norte de América o en algunos países de América Latina, en donde hay muchísima menor variedad por procesos de exterminio. Entonces, así de complejo es este asunto, cuando en México también se vivió una colonización violenta, pero aún así las lenguas han pervivido por muchos siglos. Ahora que hablas de América Latina, siempre nuestra América y el Caribe, siempre es pensar en imágenes. Pienso ahora en la huipala, pienso en Bolivia, que tiene al quechua y al aymara como lenguas oficiales. Pienso en estos otros tantos mundos y cómo nos llevan no nada más a la lengua, ¿no? Sino todo lo que lo rodea, todo lo social, la economía, los sentires, los saberes, la cultura, el arte y demás. Sí, que también está validar otras maneras de vida, ¿no? Que, como mencionaba Carla, pues si bien ha habido políticas, la verdad es que la mayor parte de la historia de México han sido muy reprimidas estas lenguas, también las culturas, los pueblos han sido muy reprimidos, entonces entender que ellos tienen una propia manera de habitar, construir el mundo y relacionarse con el mismo y que es totalmente válida y conforma también parte de lo que ha ocupado el territorio del Estado mexicano, me parece bien importante. Y sigue respondiendo también a un profundo racismo y clasismo que pervive en nuestra sociedad, pero vámonos a la historia, vámonos hacia desde donde podemos ubicar todas estas diversidades, Carla. Sí, y aquí nos metemos un poco ya más en complejidades, porque es muy sencillo a veces decir que ha habido una pérdida de la diversidad lingüística únicamente como por una represión vertical de los gobiernos, ya sea imperiales durante el virreinato o los gobiernos de un Estado moderno liberales después del siglo XIX. Pero si han pervivido es justamente por tensiones que han existido. Vámonos a la historia. Cuando llegan los españoles al territorio que ahora se denomina México, se encontraron con una diversidad lingüística inconmensurable. Hernán Cortés tuvo que hacerse valer de intérpretes, lo sabemos, la Malinche jugó un papel primordial en la política de los primeros conquistadores. Pero lo que fue ocurriendo paulatinamente fue que la política expansionista de España tenía que ver con la evangelización. Y eso implicó un reconocimiento de los indios que vivían en este territorio como personas con alma. Esa fue una discusión que duró aproximadamente medio siglo, pero lo que sí trajo consigo fue el estudio de las lenguas. España ya traía una tradición de estudio lingüístico, de descripción de las lenguas hispánicas, y lo que hacen los frailes cuando llegan a este territorio es hacer las primeras gramáticas, los primeros vocabularios, plasmar las lenguas originarias con nueva ortografía, y eso implicó un ejercicio de reconocimiento de lo que implicaba esa diversidad.
A lo largo de toda la colonia hubo políticas que buscaron que el español se usara como pues la lengua que debía enseñarse a los indígenas. Sin embargo, estas políticas no funcionaron en muchos momentos porque había una resistencia también de los criollos y de los mestizos, porque eso implicaba cierto poder sobre el territorio, sobre los peninsulares que venían sin conocer las lenguas. Entonces, tienes a un Estado que está recomendando el uso del español, pero por otra parte tienes a la resistencia de los nacidos en estas tierras para que se siguieran usando las lenguas. Y ya por último, se reconoció también al náhuatl como una lengua franca para poder estar en este territorio. Es decir, se reconoció su utilidad, lo que en su momento implicó que el náhuatl se expandiera por encima de otras lenguas, y eso pues lo vemos hasta la actualidad. Es la lengua que tiene más hablantes en nuestro país después del español. Sí, y a mí me parecería también muy interesante pensar en personajes así muy claves de ese momento, ¿no? Como Fray Bernardino de Sahagún, a quien le debemos un documento muy importante que es la Historia General de las Cosas de la Nueva España, como se solía usar en esos tiempos, nombres larguísimos, ¿no? Para todo, hasta para la gente, ¿no? Que se tenían como 1000 nombres. Pues bueno, este documento, también conocido como Códice Florentino, pues está en 2 columnas, ¿no? Y eso es bien interesante, porque en las 2 columnas podemos ver una parte el náhuatl y por otra parte el español. Y este documento y esta forma de hacer documentos se vuelve bien importante porque ha permitido también la traducción. Pero al mismo tiempo se da otro fenómeno, y es el de, pues bueno, el náhuatl no era una lengua escrita, ¿no? O sea, era una lengua pues, completamente oral, y entonces pasa a este alfabeto latino. Exacto. Y en ese proceso también se van a perder muchos elementos de la tradición oral que no estaban o que no cabían dentro de la lengua latina, ¿no? Esos son procesos también muy interesantes que han ido atravesando distintas lenguas en el continente. Incluso para la formación de los jóvenes de la nobleza indígena se consideró que ellos iban a ser los primeros indígenas hispanohablantes con miras a futuro para este proceso de hispanización, y lo que resulta es que pues ellos aprendieron español, pero también aprendieron latín. O sea, venía un proceso en realidad muy interesante que justo nos hace complejizar sobre esta idea de represión y de verticalidad, porque lo que observamos es mucha resistencia de muchos sectores sociales hacia la hispanización o castellanización. Tenemos, por ejemplo, que con las reformas borbónicas ya en el siglo XVIII, pues hay un mandato de castellanizar a los indígenas, y eso también trae consigo mucha resistencia, que se considera incluso uno de los precedentes de la lucha independentista. Entonces, la diversidad lingüística tiene más factores políticos que la hacen sumamente interesante. Pero también está esta necesidad por la hispanidad por parte del Estado para poder integrar un Estado nacional, ¿no? Y que lo pueda controlar, ¿no? Así lo pienso yo. En el siglo XIX, ¿no? Ya después de la independencia. Sí, claro, en el siglo XIX y también en el XX, ¿no? Lo que yo veo también es que a partir de la historia podemos ver otro tipo de políticas, como habíamos mencionado. Es que yo soy fan de Cárdenas, entonces escuchándolas, pienso en cómo él reconoce que si a todos si vamos a educar a todos, porque la educación también es un pilar para esta cuestión de la lengua, el cómo aprendemos y el cómo vamos obteniendo conocimientos y cómo se enseña, porque vamos a ver que para la época también se empiezan a forzar en 1921, vamos a ver que la educación se va a impartir solo en español, ¿no? Entonces llega Cárdenas y dice, no, es que vamos a crear el Departamento de Educación indígena con el objetivo de que no se pierda esta riqueza de tradiciones. Él entiende que a partir del lenguaje también ahí van impresas también las tradiciones, la cultura, toda una riqueza que él es el único que llega a validar como en ese sentido dentro de la política mexicana en el siglo XX, ¿no? Entonces me parece también bien interesante, y aunque el proyecto no funcionó como se esperaba porque no tuvo continuidad, sí se crean 29 escuelas que buscan el reconocimiento de las lenguas, y tristemente, por ejemplo, vamos a ver que a los 40 ya tenemos lenguas que empiezan a desaparecer, ¿no? Entonces me parece también bien complejo y también muy variado, ¿no? Porque no estamos hablando, siempre agrupamos desde lo indígena como una categoría que viene pensada desde hace 200 años, antes eran indios, justo, pero me parece que reconocerlos también dentro de esta
diversidad que tiene el territorio mexicano y entender que son culturas distintas también me parece bien importante y se ve desde la lengua, ¿no? Y lo complejo que es y que ha sido para el Estado mexicano hacer que las políticas y que los derechos bajen a todas estas comunidades, que realmente se les incluya, pero también tenemos el ejemplo de la resistencia. Ya había hablado Carla de esta idea de que existen tantas lenguas y es una riqueza tremendamente maravillosa y apabullante cuando nos ponemos a ver las familias lingüísticas, pero que existe gracias a la resistencia. Y por eso en el 92, por ejemplo, ¿no? El famoso 12 de octubre. ¿Qué implica hablar del 12 de octubre? ¿No? Tiene tantas connotaciones, pues se juntan en América Latina grupos indígenas a hablar de su condición, del estado de las cosas en ese momento y de qué se puede hacer justamente, ¿no? Para reconocerles. Y se están refiriendo como al Día de la Raza, que después también ahora han dicho es el Día de la Resistencia o las resistencias, claro. O sea, se ha ido transformando también a través del tiempo. Sí, yo quería decir justamente sobre estas revisiones que hacen los mismos grupos, ¿no? Que hacen los pueblos. Y pues sí, por una parte hay esta diversidad lingüística tan rica y tal por la resistencia de los pueblos que la han conservado, pero también ha habido otros que debido a condiciones o a situaciones como el racismo, la discriminación, etcétera, ¿no? Porque bueno, el español se consolida como esta lengua del Estado, ¿no? Que también va a enfrentar sus retos, por ejemplo, con la distribución de los libros de texto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos libros para tantas variantes, ¿no? Bueno, todos en español, todos pensando en un mismo México homogéneo, por política de Estado, por necesidad o por como sea, pero también ha habido estos otros factores, ¿no? Que se van sumando y que tampoco le han permitido a las personas, pues bueno, preservar su lengua, ¿no? Es muy conocido, seguramente tendremos amigas, amigos acá que son hablantes del náhuatl, pero que ellos aprendieron después, o sea, que sus padres, sus abuelos no se los enseñaron, ¿no? Que le prohibieron a sus hijos aprenderlo y hablarlo en la calle porque era un factor de discriminación. Entonces también esas son otras medidas de resistencia para las comunidades, ¿no? Para poder subsistir dentro del contexto tan adverso que al pasar los años y al cambiar el contexto ha permitido que las generaciones revisen, restablezcan también y tengan reuniones como esta, ¿no? En la cual, bueno, digan, vamos a hacer otra vez una gramática y vamos a aprender el idioma, ¿no? Y si bien hay esfuerzos internacionales, efectivamente desde el año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas declara todo un decenio de las lenguas indígenas, no necesariamente en la práctica todavía esto es así, es decir, la discriminación por ser hablantes de lenguas indígenas persiste en nuestro país y esto lo vemos día con día. La cosa tan tristísima es que se mueren las lenguas conforme mueren los hablantes, se va reduciendo cada vez más y eso nos puede llevar a pensar en cosas tan prudentes, tan necesarias, repensarlas como la impartición de justicia. Pensemos entonces qué pasa cuando no existe el conocimiento de estas tantas lenguas, ¿no? Donde existen discriminaciones pues sistémicas, donde nunca ha existido esta parte del interés y del respeto, que ahora poco a poco empiezan a existir estas medidas. En el radio empiezas a escuchar algunos anuncios gubernamentales en otras lenguas que no sean precisamente castellano. ¿Qué tendría que pasar para que nuestro país, por ejemplo, tuviera alguna de estas, varias, ojalá, lenguas originarias incluidas dentro de un idioma oficial? Bueno, en México como tal se reconoce que existen estas lenguas originarias y que además la lengua dominante es el español, no tanto como lengua oficial, porque se reconoce como un país multicultural y plurilingüe. Y yo creo que las políticas públicas, lo que tenemos de novedad es que pues se empiezan a crear instituciones enfocadas específicamente en la conservación de las lenguas indígenas. En 2003 surge el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y ahora lo que se busca es que los propios hablantes tengan injerencia en la creación de políticas públicas para la conservación, que es una mirada muy distinta a esta opción como vertical, ¿no? Del Estado rector, sino que los propios pueblos puedan seguirlas transmitiendo y conservando. Entonces yo creo que ese es un cambio radical en la visión que viene justamente con estas recomendaciones internacionales. Sí, dejar de tener esta mirada paternalista de que tenemos que cuidar
a las lenguas, ¿no? Sino reconocerlas, saber la riqueza, no solo la riqueza, ¿no? Sino el valor para los propios pobladores que conforman el territorio. O sea, vuelvo a esto de los territorios porque hay que entender que no viven de la misma manera que nosotros y que el lenguaje modela mucho de la manera en que entendemos el mundo, ¿no? Entonces, comprender que no todos estamos pensando en lo mismo o en la misma realidad me parece importante y también que es válido, ¿no? Y desde la educación me parece también que se puede hacer, cuando hablábamos de los libros de texto, reconocer que hay otras maneras de construir realidades y que se plasmen desde la enseñanza me parece sumamente válido. También de reconocernos como un país que pues es racista, y ha sido racista con los pueblos indígenas, que no es lo mismo o no crecen igual o no se conservan igual. Por ejemplo, estaba pensando en los miches cuando pues no es lo mismo la educación que tienen internamente a cuando ya salen al mundo, ¿no? Y ni son las mismas las prácticas que tienen cuando ya se van a enfrentar a las poblaciones dentro de las ciudades o del campo de los hablantes de español. Entonces sí me parece bastante complejo, pero me gusta que se traiga la discusión y que también se tomen en cuenta no pensando en que somos nosotros los que las debemos de conservar, ¿no? En el tema de la visión paternalista, de repente pensar en conservación parecería que es como mantener algo en un museo, algo que está inerte, y las lenguas son algo vivo y que también se van transformando y adaptando, tal vez como en ese punto. Y por otro lado, más que lo oficial es que en las escuelas también se enseñen estas lenguas más allá de los hablantes y las hablantes originarios, ¿no? Pero yo no menosprecio también la contraparte oficial, porque ya venía diciendo Fernanda, reconocer, y el reconocer implica la memoria, y la memoria histórica, creo yo, un momento bien importante, con todas las críticas que se le puedan hacer a la condición de estas lenguas en México, es el 2021, cuando tenemos un presidente que decide voltear al norte, pero al norte de México, y hacer una petición de perdón a los pueblos yaquis por tantos siglos de persecución y de crímenes en su contra. Entonces, hacer este ejercicio tremendamente crítico y tremendamente doloroso, pero que implica una memoria, que implica que a lo mejor se están haciendo estos grandes pasos que tienen un eco. Sí, yo te diría que, pues, Ewituri, ¿no? Por supuesto que sí. Yo también quisiera reivindicar las acciones que hacen las comunidades, ¿no? Claro. Que, pues, bueno, tampoco ha sido como la política de Estado o una política cultural en específico la que ha sacado, ¿no? Sino que han sido proyectos autogestivos que han querido compartir con el resto del mundo su cultura, sus tradiciones y sus formas de ver y entender el mundo. Y ahí yo les quiero hacer una recomendación musical. Vayan ahí a ponerle a YouTube a buscar a Hamak Kasim, que es una banda de rock seri, o el nombre apropiado para esta lengua es Comcac, ¿no? Ellos son de la zona de la costa de Sonora y es una banda increíble, ¿no? Que hacen toda su música en su lengua y además hablan de cómo comprenden, ¿no? El mundo, y es un proyecto interesantísimo que ya puso el slam a todo lo que da en el Zócalo hace un par de años, ¿no? Entonces, bueno, vale mucho la pena también pensar en estos proyectos que han sido autogestivos y que, bueno, este proyecto cuenta con el respaldo del Consejo de Ancianos, ¿no? Es decir, fue una decisión después de siglos de haber estado encerrados en la isla por seguridad, pues ahora han decidido, han sentido la confianza, ¿no? Este proyecto nació en 1995. Entonces, bueno, también es interesante, creo, pensar en estas cosas. Pienso también en Mare, Advertencia Lírica, en muchos otros proyectos también de jóvenes a través de la poesía y la música. Claro, es que tenemos que abrir los espacios para darles el valor, ¿no? No tenemos que ser nosotros los que vayan a validar las lenguas, sino ellos vienen y abrirles... no sé, justo que se publiquen, darles los espacios para un concierto, reconocerles la lengua y reconocer también la manera en la que ellos entienden el mundo. Yo ya nada más quisiera un último comentario para cerrar acerca de los debates que existen actualmente sobre el proceso de mestizaje durante el siglo XX, la postura de algunos grupos que hablan de que esto lo que implicó fue un proceso de blanqueamiento e hispanización de los grupos indígenas, y yo nada más quisiera ponerlo en el contexto de que mientras en México la educación posrevolucionaria y el proyecto nacionalista posrevolucionario está
planteando el reconocimiento de un indigenismo nuevo, distinto. En el resto del mundo están con ideas eugenésicas, está floreciendo el nazismo, hay estas ideas de blanquitud que son totalmente radicales, y en ese sentido yo quisiera como poner un poquito en perspectiva el proyecto de mestizaje mexicano, siempre pensándolo en estos términos de que si México tiene esa diversidad, pues también tiene que ver con un proyecto de reconocimiento de su diversidad. Pensemos y conozcamos alguna de estas 68 lenguas que están aquí en el territorio mexicano. Mientras tanto, sigamos la conversación en redes, porque esto fue Para No Olvidar.